El Tratado Transpacífico, el TPP, por su sigla en inglés, es un tratado entre Estados Unidos y 11 países del Pacífico, incluyendo algunos países de Latinoamérica y también de Asia, Vietnam, Japón, y Malasia, Australia, Nueva Zelanda. Y eso ha sido un proceso de negociación durante más de 7 años. Y fue una negociación en secreto y se llama un tratado de libre comercio, pero realmente lo que ha sido una lista de lo que ha querido las grandes empresas estadounidenses para incidir en las políticas nacionales de los países. Y digo eso porque muchas veces esos tratados de libre comercio, la gente piensa que se trata de intercambio de bienes y por un lado sí, pero lo que hace el TPP va mucho más allá. Y se trata de las cosas diarias de las personas, el precio de los medicamentos, la seguridad de los alimentos, la libertad del Internet, la seguridad financiera. Todos estos tipos de leyes se pueden ser afectados por el TPP y por eso ha habido mucha preocupación en Estados Unidos, también en los otros países del Pacífico. Pero cuando vimos el texto final, nos preocupó aún más de lo que habíamos temido antes. Y ahora se firmó entre los ministros de los 12 países, se firmó en febrero de este año y ahora le toca ratificar de los diferentes parlamentos. Pero la verdad es que hay mucha oposición en Estados Unidos y el Congreso no está muy de acuerdo con este tratado y creo que va a ser muy difícil que lo apruebe el Congreso estadounidense. Desde los últimos 2 años o un medio y pico se ha hecho una campaña muy fuerte de educación pública sobre lo que significa el TPP. Y en Estados Unidos los tratados de libre comercio no son muy populares. La verdad es que la gente de la clase media siente que los tratados de libre comercio, comenzando con el NAFTA, que era el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ha perjudicado la población. Se ha llevado una pérdida de trabajos impresionantes y eso ha bajado los salarios en general en Estados Unidos y ha aumentado la desigualdad entre los del 1% y la mayoría, la gran mayoría. Entonces por eso la gente cuando se explica lo que eso es una extensión o expansión de este modelo de supuestamente libre comercio que se ha dado en estos tratados, la gente se siente muy resentido y no quiere aprobarlo. Entonces ahora estamos en un año electoral en Estados Unidos y eso nos beneficia a los que oponemos a este tratado porque ahora los políticos tienen que responder al público. Entonces los candidatos a presidente, tanto los republicanos como los demócratas, se han pronunciado en contra del TPP y muchos sabemos que realmente probablemente lo apoyarían, pero sienten, ¿verdad?, la presión política del populismo en Estados Unidos y por eso se han pronunciado en contra. Entonces eso da que los congresistas no quieren tomar el voto de algo tan controversial en un año electoral y eso nos da la oportunidad de realmente hacer campaña y que no se apruebe en Estados Unidos. Desgraciadamente se ha visto el mismo proceso de secretismo y de poca transparencia que se ha llevado el TPP como las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en el TTIP. Y eso es una pena, porque realmente entre dos democracias se pudiera haber hecho una negociación diferente, que hubiera un debate público, y eso nos preocupa mucho, porque este proceso lleva a unas reglas que beneficia a los que han estado en la mesa, los que han estado influenciando. Entonces, esa es una similitud entre el TPP y el TTIP. Pero también vemos, entonces, en el contenido, vemos muchas similitudes también, porque por ejemplo, en el TPP, la resolución de controversias inversionista-Estado, o se llama el ISDS en inglés, ha sido algo muy fuerte en el TPP. Eso empodera a las empresas extranjeras de demandar a los estados fuera de
tribunales, los cortes nacionales, en tribunales extrajudiciales y pueden demandar por miles o millones de dólares a los contribuyentes de los países para las leyes para proteger el público. En diferentes países de Europa también están comenzando este proceso de educación pública, de hacer charlas muy de base, ¿verdad? De hablar con la gente, de comenzar y utilizar las redes sociales, porque la verdad es que los medios muchas veces son dominados por la misma capital que les interesa este tipo de tratados, entonces por eso no hay mucho interés en difundir las preocupaciones. Y si se habla de muy generalizado, de manera general, que tenemos que crecer el comercio entre Estados Unidos y Europa. Pues la preocupación no es esa, la preocupación son las reglas mismas y quienes benefician esas reglas. Hay un riesgo fundamental a la democracia entre tanto el TPP como el TTIP, porque sabemos que ahora la nueva generación de tratados de libre comercio no se tratan mucho de bajar los aranceles. Es una parte, pero es una parte muy pequeña. Lo que tratan es ir a las barreras no arancelarias. Y esas son las barreras, son las protecciones al público, son las regulaciones financieras que mantienen la estabilidad para que no haya otra crisis, son nuestras reglas de protección de alimentos, son las reglas que pueden, de la privacidad, por ejemplo, de los datos en el Internet, cosas así que se debería ser debatido públicamente, no debería decidirse en un cuarto cerrado de negociadores con una influencia tan fuerte de las grandes multinacionales. Y eso es el peligro general. Pero en Estados Unidos, estamos muy preocupados, como comenté, sobre la estabilidad financiera. Sabemos que los bancos europeos han fijado específicamente en nuestras regulaciones financieras que hemos impuesto después de la crisis para regular Wall Street y esos bancos que quebraron la economía, ¿verdad? Entonces, es una preocupación fuerte. También hay una preocupación en Estados Unidos porque la Unión Europea quiere incidir en nuestras políticas de compras públicas de los municipios, de los estados, que quieren reinvertir los impuestos de los contribuyentes en la economía local. Unión Europea dice que eso es discriminatoria y que no debería haber ese tipo de políticas para aumentar el trabajo local, los empleos locales. Eso es un peligro que se mira en Estados Unidos. Y en Europa también hay mucho peligro sobre la armonización, pero hacia abajo de las regulaciones sobre los alimentos o los transgénicos o la carne que si lleva hormonas o no, porque hay diferencias importantes entre Estados Unidos y Europa. Y como dije, esos son los tipos de políticas que deberían ser debatidos públicamente y es la democracia que debería hacer este tipo de política. Y por eso se preocupa mucho. Y sabemos que hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Unión Europea en las negociaciones en varios aspectos. Aunque la Comisión Europea está proponiendo una reforma al ISDS, los tribunales extrajudiciales, sabemos que no es una reforma real, es una manera de aparentar que se haya cambiado, pero sabemos que las empresas en Estados Unidos no quieren ni una reforma, entonces no van a aceptar eso. Entonces va a haber muchos choques en las negociaciones y eso nos da la oportunidad también de hacer estos choques más fuertes para que no se pueda terminar la negociación. Yo soy muy optimista en que se pueda parar el TTIP porque yo creo que la avaricia en que se está llevando la negociación es demasiado. Entonces yo creo que el público está diciendo, eso no es el modelo que queremos. Y de lo que yo he visto en Europa, yo he visto que la conciencia se está levantando sobre eso. Ahora ellos
los intereses se hayan reorganizado y ahora estamos enfrentando el TTIP y el TPP, pero podemos pararlo otra vez, como paramos el ALCA y como hemos parado la ronda de Doha, del OMC. Entonces, yo siento que con la solidaridad tiene que ser transatlántico entre nosotros, la sociedad civil en Estados Unidos y la sociedad aquí en España, en Europa, trabajando juntos, que no se trata de Estados Unidos contra Europa, es la ciudadanía contra las grandes multinacionales de los dos lados del Atlántico que quieren estas reglas y que trabajando juntos, yo estoy optimista que podemos derrotarlo.